Buen día, mis queridos hermanos. Les habla el pastor Juan. Hoy con el versículo del día, jueves 21 de noviembre del 2019. Mateo capítulo 18, versículos 3 al 5. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. En estos versículos vemos la discusión que los discípulos tenían en cuanto a quién era el mayor de todos ellos. Y nuestro Señor Jesucristo está a punto de enseñarles cuál es la verdadera condición para ser grandes en el reino de los cielos. Jesús utiliza una parábola para impactar a sus discípulos. Aprovechó cosas sencillas y naturales para ilustrar las verdaderas básicas del reino. En este caso, tomó a un niño de entre la multitud y enseñó 3 lecciones revolucionarias. La condición para entrar en el reino, la condición para alcanzar grandeza en el reino y una condición para recibir a Cristo. Los discípulos le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús introduce la lección con la expresión solemne de cierto. Esto está en el versículo 3, que significa literalmente amén. Luego presenta la condición para entrar en el reino con 2 analogías que se repiten en la Escritura: volverse y hacerse. 1. Para entrar al reino de los cielos, primero hay que volverse a Dios, pues el hombre natural va alejándose de Dios. 2. Para ser grandes en el reino de los cielos es cuando nos volvemos a Dios. Y es allí cuando comienza el verdadero proceso de hacerse o llegar a ser un seguidor de Cristo, un verdadero cristiano. Así los 2 términos representan la regeneración y la santificación. 3. Jesús se identifica de tal manera con los niños que el hecho de recibir a un niño es equivalente a recibir a Jesús. Para recibir a Jesús y tener comunión con Él, es necesario estar dispuesto a recibir a los niños. Así como Jesús se identifica con los niños, también se identifica con los pobres, con los presos, con los enfermos, de tal modo que el que atiende las necesidades de cada uno de estos los hace a Jesús. Recuerda, hermano, tus buenas obras que haces a distintas personas, se lo haces a nuestro Señor Jesús. Jesús no les dice a los discípulos que ellos están fuera del reino. Les advierte que deben poner su atención en llegar a ser como los niños. Lo opuesto a su concepto de grandeza que buscaban. Demanda una conducta acorde con la naturaleza del reino de los cielos. No olvidemos que aquí Jesús está contestando a la pregunta en cuanto a la grandeza en el reino de los cielos. Su propósito es el de señalar una actitud opuesta al concepto humano de la grandeza. La grandeza en las organizaciones humanas, políticas, militares, sociales, eclesiásticas, tiene que ver con autoridad y poder sobre otros, riqueza, fama y privilegios. La frase como los niños se refiere a su humildad, dependencia, inocencia, sencillez, disposición de perdonar, fe y posibilidad de crecer espiritualmente. Por lo tanto, Jesús no está llamando a sus seguidores a ser niños, sino a ser como niños en algunos aspectos, no en todos. Queridos hermanos, tenemos que llegar a ser como los niños, inocentes, crédulos, humildes y creer en Jesús como los niños.
para poder entrar al reino de los cielos y cenar con Jesús en la boda del Cordero. Dios los bendiga.